Decía San Agustín en uno de sus discursos: si te alegras cuando eres perdonado, debes temer cuando no perdonas. Corría más o menos el siglo IV, V, cuando se tomó la traducción de una serie de fábulas de Esopo, una especie de cuentos con una moraleja, pequeñas porciones de historias que nos ayudan a interpretar. Y en esa traducción del griego, la fábula es originaria de la cultura grecorromana, del griego al latín, había una fábula que hablaba de un condenado a muerte al que se le condonaba la pena. Y el problema que se encuentra el traductor de esta historia es cómo traducir esa acción, ese don de la vida que interrumpía el curso ordinario. Justicia podía ser, podía eso dar cuenta de todo. Y entonces quien lo estaba haciendo, que según las crónicas era un tal Rómulo, se dio cuenta de que era un don excepcional y extraordinario que no podía equipararse a otra cosa. Y justamente por eso acuñó por primera vez la palabra perdón. Por tanto, desde el principio, perdón va más allá de algo que signifique justicia o una serie de parámetros o de reglas a cumplir. El perdón es tal si es inmerecido, si es algo que nos sobrepasa. Si merecemos esa especie de condonación, eso no es perdón, eso es justicia. Y el perdón justamente es reencontrar que uno conserva la vida, es aclarar que hay una nueva posibilidad de mirar hacia adelante. Por eso hoy precisamente este concepto del perdón está dado en una parábola que, como tantas veces lo hemos venido compartiendo, es la palabra que se dice hacia adelante, la mirada de Dios que se dice hacia adelante. Justamente el perdón no solo le da vida a quien lo recibe, sino que le da vida a quien lo ofrece. Es muy difícil en la vida encontrarse y experimentar experiencias de perdón. Lo venimos haciendo justamente desde este seguimiento del Evangelio de Mateo, ¿no? Cuando decíamos que nos hemos transformado en una sociedad de jueces y de inquisidores. Es muy difícil encontrar una experiencia de perdón. Sin embargo, nuestra vida está seguramente atravesada por infinidad de esas experiencias. Entonces, por eso no es casualidad que Mateo utilice un término original, porque el perdón también constituye y sostiene la vida comunitaria, la vida familiar, la vida de toda comunidad se sostiene en la medida que también puede celebrar el perdón. Por eso cuando utiliza en la parábola una palabra para hablar de los compañeros, ¿no? Dice una parábola que significa servidor y al mismo tiempo significa unidad. Es como que el perdón también es algo que se aprende, que se trabaja, que constituye
a la idea misma de la comunidad humana. Y entonces empezamos con el texto de hoy de este Evangelio, ¿no? Pedro hace una pregunta inicial que le da a Jesús la oportunidad de responderle con la parábola. Y justamente lo que presenta Pedro es como la necesidad de ver cuál es el término, ¿cuántas veces? Obviamente la respuesta de Jesús no tiene que ver con un número de veces. Pedro dice 7 veces, que en la cultura semita era un número que apelaba a la perfección. O sea, ya perdoné, te perdoné 7 veces, ya está, ya cumplí lo que había que hacer. Y Jesús le dice 70 veces 7. Esto es siempre. Y ahí nos pone, la vara se dispara. Hay un momento en la vida en que uno quisiera decir, basta, hice todo lo que podía hacer, perdoné todo lo que podía perdonar, pero esto tiene que ver también con una experiencia del corazón, porque también es verdad que no hay un momento de la vida en que uno deje de hacer macanas. Es inherente a la vida humana. O sea, hasta el último suspiro vamos a necesitar que alguien nos perdone. Hasta el último instante de nuestra vida vamos a necesitar que el otro nos perdone y vamos a necesitar también nosotros perdonar al otro. Por eso, justamente, ¿de dónde sacar esa fuerza? El primero es encontrar y hacer como una lista. Yo otro día volví a ver una serie distópica, una película distópica, que es Los Juegos del Hambre, ¿no? Y aquellos que la hayan visto recuerdan en la última escena la protagonista con su bebé en brazos, y se da cuenta que el bebé tiene una pesadilla y que llora, y ella le dice, yo también tengo pesadillas, y le habla a su bebé y le dice, y para de alguna manera exorcizar esas pesadillas, empiezo a hacer en mi cabeza, en mi corazón, una lista de las cosas hermosas, bellas, que me han pasado en la vida. Con el perdón pasa lo mismo. Uno tiene que hacer como una lista de todas las veces que sin merecerlo fue perdonado. En el otro, pero también en Dios. Es como algo que todos también tenemos experiencia en nuestro corazón. De hecho, si vamos a la parábola, al primer siervo se le perdona algo imposible. Dice que debía 10.000 talentos. Un talento era equivalente a 25 kilos de plata. 25 kilos de plata era un talento. Recordemos otra parábola. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos, no? Que a uno se le daban 5 talentos, al otro 3 talentos y a uno 1 talento. Y decía que lo había enterrado el talento. Había enterrado 25 kilos de plata. O sea, era una suma considerable. En cambio, justamente el segundo siervo dice que tenía una deuda de 100 denarios. 100 denarios era el salario mínimo, podríamos decirlo, de 3 meses. Hoy, no sé, salario mínimo serán
200.000 pesos. Bueno, eran 600.000 pesos que debía, para ponerlo en números que entendamos desde nuestra cabeza. Ahora, ¿cuánto está el kilo de plata? No lo sé. Me imagino que muchísimo. Así que imagínense, 25 por 10.000, 250.000. 250.000, 2,5 toneladas de plata. Imaginemos solamente la dimensión de lo que es eso. Y eso es lo que se le perdona. Pero eso es lo que él no puede metabolizar. Y al no poderlo metabolizar, se le agarra con el otro que tenía una deuda que era insignificante al lado de la que él tenía. Bueno, así a veces pasa con nuestra vida. A veces pasa con nuestra vida, con nuestra historia, con nuestras sociedades. Hay mucho que todavía hay que caminar para encontrar ese camino de encuentro, ese cierre de tantas heridas que traen consecuencias a diario, consecuencias que a veces ni siquiera están manifiestas en los guarismos. Ustedes saben cuánto ha crecido el suicidio adolescente en los últimos años en nuestro país, por ejemplo, de una manera exponencial. Entonces, como que hay cosas que parecen como desencontradas, el no futuro. Y el no futuro también significa el no entender que vamos a vivir todos juntos, ¿no? Estamos todos hechos del mismo barro, alguna vez lo hemos compartido, y estamos todos llamados a sentarnos a la misma mesa. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando estemos para toda la eternidad en la misma mesa? ¿Nos vamos a dar vuelta la cara como hacemos ahora? ¿Nos vamos a hacer los tontos y no vamos a saludar al otro? ¿Vamos a tratar de buscar un lugar en esa eternidad para ver si podemos zafar de estar junto al otro? No. Entonces lo que tenemos que hacer es ver qué hacemos en este entretiempo, en este regalo que es la vida de cada día, para poder encontrarnos, para poder perdonarnos, para poder mirar hacia adelante. Justamente quien no es capaz de perdonar destruye la vida de la comunidad. Hoy justamente nos damos cuenta de cómo la falta de la misericordia, insisto, sustituida por el juicio y la crítica, va destruyendo el tejido social. Y entonces, justamente desde ahí, el Señor nos invita, como a Katniss Everdeen, a ver desde el dolor y a empezar a hacer una lista de cuántas veces la vida, el otro, pero ante todo Dios mismo nos ha perdonado.